Muy buenas tardes, estimados amigos. Seguimos en este ciclo de conversaciones donde hemos podido recoger las opiniones y hemos podido conversar con distintas personalidades. Hoy día tengo el agrado, el gusto de entrevistar a una mujer que, como ella misma dice, opina por sí misma, sin amarres y sin compromisos, porque es una mujer libre. Es una mujer que se ha caracterizado por tener una voz clara en ciertas áreas del desarrollo de nuestra sociedad que han sido difíciles de abordar, como es todo el tema de la infancia. Pero como buena descendiente de italianos, a ella no le vienen con ningún cuento y dejo con ustedes a Delia del Gato Reyes. Delia, un gusto y muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de conversaciones. Bueno, te saludo con todo agrado y gusto. Un gran saludo para ti, José Antonio. Gracias por esta conversación. Quiero decirles que además, bueno, aquí tengo una gatita, ¿no? Yo me llamo del gato y además me encantan los gatos y algunos gatos también están en nuestra oficina. Así que perdón si aparece uno por ahí porque andan a veces circulando. Bueno, claro, yo, mira, tengo esa presentación en Twitter donde de verdad lo pensé cómo poner, ¿no? Cómo se presenta uno. Y una de las cosas que yo creo que es importante, tal vez yo lo defiendo mucho, que las personas digan las cosas como las piensan, con respeto, pero como las piensan, y no con estos eufemismos, ¿no? Yo no tolero mucho esta cosa de repente donde la gente dice A, pero quiere decir B o C, o bien trata de atreverse a decir algo y no lo dice. Yo creo que eso le hace un daño enorme a las relaciones entre las personas, tanto a nivel familiar, de amistad, de pareja, y obviamente, y fundamentalmente, diría yo, a nivel social en el mundo de la política. Entonces, traté de poner esa como un eje, ¿no? De tratar de hablar siempre desde el punto de vista de lo que uno piensa, con respeto, y sobre todo también guiado por la ética, por lo tanto, tratar de ser lo más veraz posible. Yo soy muy fregada en eso de no mentir y no omitir, ¿te das cuenta? Así que gracias por la presentación, en Bueno, eso estamos. no, bueno, todo esto generalmente viene de una formación, de toda una experiencia de vida. Y aquí yo creo que también te debe haber marcado tu historia de vida, porque tus abuelos venían de Italia, ¿no es cierto? Quizás en una situación precaria. Quizás nos puedes contar un poquitito qué recuerdos tienes o que te transmitieron tus padres respecto de lo que fueron esas peripecias que vivieron tus abuelos y también un poco cómo era el ambiente familiar en tu casa, tu padre, tu madre, cuál fue la experiencia que fuiste adquiriendo ahí para enfrentar luego la vida. Bueno, mira, José Antonio, efectivamente mis abuelos paternos son italianos. Eh, a mi abuela yo no la conocía, mi abuela biológica, te diría yo, la primera esposa de mi abuelo, porque fíjate que falleció cuando mi papá tenía tres años. Y por lo tanto, mi abuelo, cuando mi papá cumplió 14 años, se volvió a casar. Y a esa persona que fue su segunda esposa fue la que yo conocí como nona, ¿no? No obstante que nosotros decíamos, bueno, después cuando crecimos decíamos en realidad es la nonastra, porque es la segunda señora, pero por lo tanto conocí a la nona que fue la segunda señora de mi abuelo. Ellos, bueno, vienen del sur de Italia, de Torre del Greco. En el caso de mi abuela, la abuela biológica mía, de una ciudad muy pequeñita, que no recuerdo el nombre, que es como que da al mar del Adriático. ¿Y quiénes son estos italianos? Estos italianos son personas que salen a buscar nuevas oportunidades, que salen a buscar la suerte, digamos, a ver qué es lo que hacen. Ellos eran comerciantes en Torre del Greco y vivían, yo me acuerdo de lo que era, siempre nos contaban, ¿no? De lo que era el coral. Todavía el coral es importante en esa zona de Italia y por lo tanto se trabajaban cosas, pequeñas cosas de coral y tenían negocios de eso. Y por lo tanto, cuando llegan acá a Chile, ellos primero llegan a Argentina, la familia llega a Argentina, y unos pocos se atreven a cruzar la cordillera, y siempre cuentan, yo me acuerdo cuando era chica, contaban todas las peripecias para cruzar la cordillera, porque estamos hablando que se cruza a pie, qué sé yo, con mulas, en fin, con lo que pudiera ser en ese tiempo, no había todos los caminos que hoy día tenemos, ¿no? Para llegar y cruzar, digamos, la cordillera de Mendoza para acá. Por lo tanto, era toda una travesía. Lo hicieron, llegaron y se instalaron en Valparaíso. Ahí nació mi papá. Eh, Como te digo, a los 3 años mi papá era muy pequeño y mi tía, su hermana mayor, de haber tenido 5, eran 2 hijos. Murió la mamá y por lo tanto él se crió con su papá y una tía, que era una tía abuela mía, y con ellos son las gente que uno tiene más relación. Y como te digo, después la que yo conocí como mi nona, que en el fondo era la segunda señora. Entonces ahí hay todo un tema de los familiones italianos. Yo recuerdo muy bien que en el fondo hay muchas tradiciones, tú te ves los domingos se come pasta,
y por lo tanto, mucho tiempo yo era chica, yo creí que todo el mundo comía pasta los domingos, te lo digo como gracioso, ¿no? Porque tú te acostumbras a una lógica y después cuando uno va creciendo se da cuenta que no, que esa es una decisión que se toma por una tradición y no era como obligatorio, ni tampoco todo el mundo comía pasta en los domingos, era una cosa pero clásica, ¿no? Ya sean ravioles, ya sean los tallarines o lo que fuera, pero pasta los domingos. Después eso se va perdiendo, ¿no? Cuando ya, bueno, falleció mi abuelo en el año 71, mi nona falleció un poco después, yo diría no, bastante después, tuvo como 20 años más, pero se pierde un poco ese vínculo que hacen los más viejos, ¿no? En términos que tú te sigues viendo, tienes también mayor relación con una de las familias, ya sea la familia paterna o la familia materna, pero yo quiero ahí destacar los roles que tienen los pater, ¿no? O las mater, ¿no? Son los que te agrupan y da como pena a veces cuando, bueno, fallecen y claro, a pesar de que tú sigues, los vínculos los dan estas personas como fuertes. Y en el caso de mi papá, bueno, mi papá en el fondo tiene la doble nacionalidad, yo también. Ahora recién, fíjate, todos me han retado mucho mis hijas, porque recién estoy yo haciendo los trámites, no lo hice, y me acuerdo que en el consulado italiano me retaron porque yo iba a haber inscrito a mis hijas cuando nacieron, y ellas hubieran tenido la ciudadanía. Como yo no lo hice, ahora hay que hacer todo un trámite, que estamos en eso. Una de mis hijas, sobre todo, que quiere tener rápido su pasaporte, en fin, y por lo tanto, lo que nos pasó es que en el fondo las tradiciones italianas se mantuvieron, lo hicimos, pero con menos fuerza, diría yo, de lo que era cuando están vivos los abuelos, ¿no? Lo mismo pasa con los abuelos por el lado de mi mamá, que en el fondo también se pierde un poco eso, a pesar de que tú lo tratas de mantener lo más posible. Yo, por lo menos en la cosa más italiana, soy bien familista, ¿no? Eso es una cosa que tú heredas, y el valor de la familia, el valor de las relaciones entre los hijos, los padres, tú con tu pareja, en fin, o sea, hay un tema para mí que es súper, súper fuerte y que yo lo valoro muchísimo. Por eso soy muy, muy reticente de cualquier situación que uno entienda, vea o estudie que atente contra la familia, porque siento que la base de las sociedades están conformadas por la familia y por lo tanto, si tú tienes una familia o la familia como núcleo se va destruyendo, yo creo que partes destruyendo parte de la sociedad. Y mi familia, a nivel, lo último te digo, a nivel más político, mi papá, ni uno de los dos era militante de partido, mi papá sí era un poco más vinculado a lo que pudiera ser en ese tiempo el Partido Nacional. Yo me acuerdo mucho haber escuchado hablar me acuerdo de Sergio Nofrejar, porque tú haberlo escuchado mencionar cuando yo era chica. Mi mamá votaba por la democracia cristiana, pero no militaba, y yo tampoco, yo no era militante de nada, excepto en la universidad en los 80, que ahí me vinculó a la democracia cristiana. O sea, se produce y entro, digamos, a militar a la democracia cristiana, fundamentalmente porque eran los grupos que estaban tratando de volver a la democracia, todo el periodo que fue medio complicado. Yo estuve en la católica. Así que eso te diría como marco ahí como general, ¿no? El concepto de familia, el mantener siempre relaciones cercanas. Yo siempre le digo a mis hijas, como dato, la relación más fundamental es la relación que tienen ustedes y que tenemos todos. Esa es una relación inamovible para siempre, por lo tanto hay que cuidarla, hay que fortalecerla. Y creo mucho en eso yo, como dato. Y a nivel plural yo te diría que políticamente, como no era muy metido en política tampoco, tuve problemas yo cuando decidí meterme un poquito, fueron todos respetuosos. No había como no te metas, no. Pero no viene de ahí, te fijas, fue como una decisión propia en un minuto. Bueno, yo debo decir que te conocí en esa época, cuando tú eras una joven Exacto. dirigente estudiantil en la Universidad Católica, y ahí, Así bueno, fue. tú nos revelas un poco cuál fue luego tu trayectoria política dentro de la democracia cristiana, porque tuviste un rol de liderazgo, recuerdo yo, dentro de lo que era la democracia cristiana, y te vinculaste a un grupo de personas que luchaban siempre por la identidad de la democracia cristiana. Y bueno, quizás ahí tú nos podrías relatar un poco cómo fue tu experiencia con esa democracia cristiana que yo diría que ha cambiado en Mucho. parte a lo que es hoy día. Ya no son la misma democracia cristiana que al menos yo podía identificar en la universidad como adversarios, ¿no es cierto? O como contendores en ciertos debates. Ahí estaba Patricio Zapata, estaba Alex Figueroa, habían Exacto. connotados dirigentes de la democracia cristiana y que hoy día ya no está. ¿Cómo fue tu ingreso a la democracia cristiana, tu trabajo dentro de ese partido, hasta que después en el tiempo tomas la decisión de alejarte, que también es algo que te quiero preguntar? Mira, yo efectivamente en la DC había una estructura en las universidades que se llamaba DCU, Democracia Cristiana Universitaria. Y cuando yo entré como cualquier persona que me invitaron a participar y me motivó, fíjate, yo me acuerdo perfecto que en el fondo
a mí me pasa que yo soy de las personas que no tuve, y tal vez si alguien lo escucha decir qué horror, pero yo de verdad no tuve mucha conciencia entre el 73 y los 80, o sea, esos 7 años, 8 años, sabía que había una situación que se había quebrado la democracia, en fin, que estaba Pinochet de presidente, pero no tenía un vínculo de haberme metido en algo en ese tiempo. Entonces, cuando yo entro a la universidad, y en el fondo, por ejemplo, lo que más me llamó la atención fue cuando algunos me dicen, oye, hay que hacer un trabajo para que la Federación de Estudiantes se democraticen, para poder elegirla. Y a mí, desde el punto de vista de mi lógica, yo dije, sí, tienen razón, lo razonable es que podamos elegir una Federación de Estudiantes. Y parto como por ahí, ¿no? Por la cosa de los centroalumnos, que sería bueno que se eligieran, porque no había elecciones producto del estado de situación que se vivía en el país en ese minuto. Entonces me vinculo por ahí. Y ahí aparece la gente de la Democracia Cristiana Universitaria y yo me vinculo con ellos y finalmente termino ingresando a militar. Y eso, una cosa lleva a la otra. Termino siendo en los 80 también jefe de la Democracia Cristiana Universitaria. De hecho, yo nunca no me gusta la cosa media victimizante, ¿no? Decir, oh, qué horror, las pobres mujeres nunca están en nada. Pero yo debo decir que fui la primera mujer que fui jefa de un núcleo, digamos, a nivel universitario, no había. De hecho, tú sabes que una de las cosas que yo viví en ese tiempo es que cuando habían reuniones de todos los jefes de las DCU a nivel nacional, de la Universidad de Concepción, la Chile, la única mujer que había era yo. La única. Pero fíjate lo curioso. No me o sea, primero me parecía raro porque, claro, era raro que estuviera yo nomás, pero nunca lo sentí como algo que tuviera que estar asumiendo que había habido algo horrible que pasó y por eso no habían en otro lado. Yo sí ayudé y me gustaba que hubieran otras también, después hubieron más. Pero ahí te podría decir yo que en el fondo me tocó asumir eso, de ahí pasó el tiempo, logramos la Federación de Estudiantes en la Católica. Tú te acordarás que ahí salió Tomás Josenhol, el primer candidato, digamos, a la FEU que viene en un momento de una elección democrática. Ahí estuvimos mucho apoyando eso, fue un momento bonito. Y bueno, después vienen otras elecciones en distintas federaciones. Y por ahí, pues ya, yo te diría, viene también la elección de la Juventud Democrática Cristiana y me invitan a participar en una de las listas y yo integro la mesa de la Juventud Democrática Cristiana como vicepresidenta. Y en ese tiempo justo se produce que las dos listas empatan, mira lo absurdo, esto empataron y por lo tanto se decidió que formáramos una mesa grande de 8 personas. Y por lo tanto le tocó estar un año de presidente a Andrés Palma y el otro año de presidente a Miguel Salazar. Y un grupo de nosotros que éramos vicepresidentes. Y bueno, ahí también me tocó estar en un montón de reuniones, viajar por Chile. Yo conozco a todo el país, gracias a Dios, eso es una bendición que siento que uno tiene, porque producto de esto viajamos mucho, ahí muy aperrados, si en bus, lo que fuera, recorriendo las distintas zonas. Y fui vicepresidenta. Y ahí llegamos a los 90. Bueno, ahí yo entro a trabajar en los temas más con Soledad Vial, los temas de mujer, igualdad de oportunidades, familia. Y en los 90, el último, donde yo seguía participando un poco en política, me toca ser consejera nacional de la Democracia Cristiana. Y eso también es importante porque ser parte del consejo son como las comisiones políticas, ¿no? Y estuve 2 periodos, me acuerdo, de consejera nacional. Y eso también es relevante desde el punto de vista de la participación. Por eso yo conozco tanto a tantas personas del mundo, yo diría tanto de la EPC, donde yo estuve, como del mundo del entorno, ¿no? A nivel político, tanto de lo que fue la concertación y después la gente de Nueva América. Y cuando me empiezo a alejar después de los 2000, cuando se produce un cambio, ¿no? Cuando tú tienes una concertación que tiene determinados valores, determinados principios, y que todos de una u otra manera sentimos que es un piso donde uno de los ejes centrales es la gradualidad en los procesos y donde tú tratas de llegar a acuerdo con otro y vas avanzando gradualmente. Se produce un cambio cuando se empieza a crear lo que fue la ex nueva mayoría, y ahí yo por lo menos me empiezo a alejar. Hay un proceso, yo te diría, por ahí por el 2004, 2005, y 2006, en que yo no es que me salga, pero me alejo, ¿no? Dejo como a participar más activamente. Y eso culmina cuando ya hace alrededor de 3 años renuncio a la Democracia Cristiana. Fundamentalmente el eje para mí es que yo nunca entendí, y sigo sin entender, esta alianza que se hizo con sectores del PC, y con el PC en particular, no porque yo crea que ellos tienen que estar excluidos, ni porque hay que perseguirlos, ni mucho menos, ellos tienen derecho a participar. El problema es que son posiciones tan radicalmente distintas. Eso me pasó a mí. Yo decía, ¿qué tenemos que ver nosotros con personas que valían dictaduras horrorosas como fueron las dictaduras que hubieron tanto cuando estaba Europa del Este funcionando, lo que pasa con Cuba, lo que viene ahora después con Venezuela, lo que pasa en Nicaragua? Entonces yo decía, ¿qué tenemos que ver con esas personas? Y como el tema de los principios es un cuento sustantivo,
para mí por lo menos, yo dije aquí hay una incoherencia, para mí no. Ahora ellos te decían que esto no era una alianza, sino que era táctico, sino que solamente era elección, que no era una cosa de principio, pero no me gustó. Bueno, yo creo que buena parte de esta dispersión que se produjo en la democracia cristiana tiene que ver con esto. Hay mucha gente que penosamente se sintieron paralelamente parecidos y legítimamente lo que corresponde ahí es que tú renuncies y un grupo se fue. Yo además internamente me puse a participar en lo que era un grupo que lideraba Mariana Elwin y bueno, ella renunció otra gente, yo también, y hoy día estamos como en una posición un poco distinta. Y, y yo te diría que fue una experiencia, yo valoro muchísimo todos los años que estuve en la universidad porque uno aprende muchísimo de política, de relaciones, pero lamento que no haya podido mantenerse una lógica de partido de centro, con valores cristianos, con valores democráticos, y haber cometido, siento yo, esta vuelta un poco rara de tener tanta cercanía con gente que tiene valores tan distintos, tanto en lo político como en los valores vinculados a los temas de familia, éticos y otros, ¿no? Esa es un poco la historia, Bueno, ¿no? Cómo me salí finalmente. ahí tú haces un planteamiento de la diferencia que hay entre la concertación y la nueva mayoría. Y eso es Así algo que yo es. creo que queda bastante en evidencia entre el primer gobierno de Michelle Bachelet y el segundo gobierno de Michelle Bachelet, porque en el primero Así fue. todavía venían con un proceso como de continuidad de ciertas políticas Así es. que no desconocían que se habían dado avances en Chile en las distintas áreas, más allá de que pueden haber habido tensiones, ¿no es cierto? Pero el segundo gobierno ya de Michelle Bachelet claramente muestra esto de la nueva mayoría y tú renuncias después del proceso electoral, junto con Mariana Elwin, Clemente Pérez, eh, Exacto. Ernesto Son Tironi y 30 otras personas, personas, Manuel un grupo, Nostroza, 30 exacto. personas. Eh, y entre los dos gobiernos de Michelle Bachelet también se vive claramente esa diferencia entre los equipos de gobierno de Bachelet 1 a Bachelet 2, ¿o no? Así fue. Bueno, de hecho, tú sabes que yo estuve en el gobierno, la gente a veces piensa que uno sigue en el gobierno mucho tiempo y de verdad yo salí del gobierno cuando terminó el periodo del presidente Lago, después yo fui director del Senado y por lo tanto en marzo del 2006 se termina ese gobierno y por lo tanto nosotros salimos. Yo me acuerdo que yo estuve hasta los primeros días de abril y renuncié como corresponde, son cargos de exclusiva confianza en ese momento, ahora viene por alta dirección. Y por lo tanto yo no estuve ni en el primer gobierno de Bachelet, obviamente tampoco en el primer gobierno de Piñera, ni tampoco en el segundo gobierno de Bachelet. Y fíjate que lo que me pasa a mí es que yo me alejo como tranquilamente, o sea, no con ninguna acción de tipo político, ni público ni privado. Simplemente me alejo de la actividad política. Y después, cuando me vinculo más al trabajo que estaba haciendo este grupo dentro de la ADC, que es PCP, que hace unos 6 o 7 años, ahí participo en algunas actividades, incluso internamente, todavía somos militantes de la democracia cristiana, porque por lo tanto nos toca ir a algunas juntas nacionales, a algunas reuniones, y claro, nos damos cuenta, yo por lo menos me empiezo a dar cuenta que prácticamente las posiciones que teníamos algunos eran no solamente minoritarias, eran pequeñísimas adentro, o sea, había una decisión mayoritaria de seguir conformando una alianza muy estrecha con el mundo en ese momento PC, pero incluso ya habían algunos atisbos lo que iba a ser el Frente Amplio, y por lo tanto hay como una, yo te diría, constatación definitiva, por lo menos para mí, de que yo no podía tener sintonía con eso, porque no correspondía a lo que había sido, por lo menos la trayectoria de la ADC que a mí me tocó conocer. Ahora, alguien me podría decir, no, tú estás equivocada, seguimos manteniendo los principios. Yo creo que mucha gente piensa eso, José Antonio, que lo cree de verdad. El problema es que en política tú tienes que creer algo, pero también tienes que ser algo. Y desafortunadamente ahí yo creo que los hechos han demostrado que han habido problemas en términos a cuáles son los planteamientos que se tienen políticamente en determinadas cosas, ¿no? Y yo te diría que, bueno, la ex nueva mayoría hoy día no existe, en parte también por esta misma dicotomía, es como juntar algo que no debería estar unido a mi juicio. Y bueno, y de ahí hoy día yo soy independiente, yo digo siempre que yo no solamente me fui a la DC, yo me fui a la centroizquierda, y no solamente me fui por estas cosas que te comento de táctica, yo creo que ideológicamente yo también me fui de allá, porque siento que ellos hicieron un giro en lo ideológico más hacia la izquierda, más dura, siento yo, a pesar de que ellos dicen que no, yo creo que así es. Y claro, algunos nos quedamos en unas posiciones que no son esas, ¿no? Entonces hay una lejanía no solamente de la parte más estratégica, sino también del punto de vista más político de fondo.
Y yo creo que hoy día lo vemos, ¿no? Cómo se funciona en política. Yo he sido muy crítica con mis opiniones en Twitter en esta materia, porque hay un doble estándar, hay una cantidad de cosas que yo no logro entender. Bueno, ahí veremos qué va pasando. Yo creo que son derroteros y decisiones que toman las dirigencias en su minuto, y veremos cómo sigue. Yo no le deseo ningún mal a nadie, obviamente, y mucho menos a la democracia cristiana, un partido en el que estuve tantos años, pero siento que se cometió un error y bueno, ahí ellos tendrán que ir viendo cómo resuelven y cómo avanzan en sus situaciones, ¿no? Y en todo lo que fue tu parte más pública, dentro de lo que son las políticas públicas del gobierno, tú te comienzas a vincular, ¿no es cierto? Lo mencionaste ahí con Soledad Alvear, a todo lo que era el Ministerio de la Mujer, el CERNAM en aquel momento, pero después llegas a un área que en Chile por mucho tiempo como que estaba algo oculta, que es el tema de la infancia. Y aquí se ha discutido mucho, ¿no es cierto?, respecto al CENAME, los organismos colaboradores. Y el CENAME es una institución que se crea por ahí por los años 70. El Antes, 78. ¿cómo, el 78, cómo funcionaba antes todo el tema de la protección de la infancia? ¿Y qué puedes mencionarnos tú, decirnos en una conversación como la que estamos, de cuando tú asumes como directora del CENAME y tuviste un periodo menos prolongado, seguramente con también muchas dificultades de desarrollar, de hacer cambios, que quizá el Parlamento no acogía los llamados de que se tenían que hacer cambios, cómo era antes y después ese proceso de transición a esta institucionalidad pública y cómo te fue a ti, cómo fue tu desarrollo de gestión dentro de este organismo público. Bueno, mira, fíjate que yo estuve efectivamente trabajando en el CERNAM, ahí me tocó estar en niveles intermedios, como jefatura de departamento, trabajando los temas de familias, mujeres, en fin. Fíjate que sin, digamos, decir algo que sea para nada un extremo, yo siento que cuando se trabaja desde el punto de vista de los derechos de las mujeres y los derechos de cómo eso se compagina con que haya complementariedad con los hombres, ese era el enfoque con el que se trabajaba en CERNAM en esa época y cómo tú nivelabas y avanzabas. Después esto fue derivando un poco una cosa un poco distinta, sobre todo en los últimos 7 o 8 años, pero te quiero contar que ahí había un tema donde también se potenciaba la familia y dentro de la familia como tú potencias, de manera que los roles sean complementarios. Yo enfatizo lo complementario porque hay una diferencia entre hablar de igualdad a hablar de complementariedad, para asumir de que hay diferencia entre hombres y mujeres, donde la dignidad es la misma, por supuesto los derechos inalienables son los mismos, pero hay roles que son mejores o peores según lo que sea también en la naturaleza de cada uno. Bueno, es una discusión como más de fondo que teníamos a veces ahí con el grupo más duro, a veces del mundo más feminista, ya estaba esta tensión. El asunto que yo estaba en eso y el año 2000 cuando sale Ricardo Lago, el presidente, a mí se me invita a participar como directora y se me pregunta si yo querría asumir la dirección del Senado. Y yo, bueno, contesto que sí, y así se me nombra a mí en marzo del año 2000 por parte del presidente Lago. Este es un decreto presidencial porque todavía no está la alta dirección pública. De hecho, entiendo que hasta ahora el Sename ha sido siempre nombrado por el presidente, ya sea la presidenta Bachelet, el presidente Piñera. Todavía no se hace ese cambio. Bueno, ahora viene el nuevo servicio, así que va a ser por alta dirección. Y yo estoy todo el gobierno del presidente Lago de directora del Sename, lo que significa que estoy 6 años, José Antonio, y eso es harto tiempo, porque fíjate que los gobiernos son de 4 años después del presidente Lago, y prácticamente siempre hay gente que me dice, oye, me dice, desde que tú estuviste, esos 6 años, no ha habido ni un director, ninguno, que haya terminado el periodo, ni con el primer gobierno de Bachelet, ni el segundo de Bachelet, ni los dos gobiernos de Piñera. Lo que da una señal de un poco lo complejo que es esto y cómo, de una otra manera, también te marca, ¿no? Porque el hecho de que yo haya estado 6 años significa que te asocian mucho, y de hecho yo no tengo problema y lo entiendo así, al rol que uno tuvo. Ahora, ¿cómo fue esto? Yo para mí fue una sorpresa inicial el que me invitaran a participar acá, lo acepté con gusto, con bastante, como un desafío. Y me gustó porque dije, bueno, el tema de la infancia está vinculado con la familia, los niños son súper relevantes. Y yo en esto me metí los primeros 2 o 3 meses que estuve nombrada, me sumergí a estudiar del tema, ¿no? De hecho, me acuerdo que llegaban a preguntarme algunos periodistas si daba una nota, y yo le dije, no voy a hablar nada, déjenme un tiempo porque quiero meterme bien de qué se trata, cuáles son las alternativas.
Bueno, el asunto es que lo primero que uno constata es que veníamos desde que se firmó la convención, el año 90 por Chile, la Convención de los Derechos de los Niños. Chile había vivido 10 años en los cuales poco a poco se habían ido adecuando algunas políticas a las exigencias de la modernidad en materia de tratar a los niños más gravemente vulnerados. Y una de las cosas que uno constata es que el Sename del año 2000 todavía está muy antiguo en materia de gestión de políticas públicas hacia los niños. Y una de las cosas antiguas, José Antonio, tiene que ver con la cantidad de niños que estaban internados masivamente en hogares, en residencia. Y una de las cosas que uno había aprendido, y es la lectura que yo te digo que hice y que me puse a estudiar, a ver, en fin, es que toda la experiencia internacional decía que lo lógico era que los niños estuvieran el menor tiempo posible en un hogar y ojalá tú pudieras despejar su situación, solucionar su problema y el niño pudiera volver a su familia de origen, su familia biológica. Si eso no era posible, se debían buscar alternativas con familias de acogida, o bien, en el caso ya extremo, si los niños efectivamente no tenían ni un vínculo, habían dos posibilidades. O los niños se podían ir en adopción, de manera que tú le dabas la posibilidad, el derecho de él a vivir en una familia que lo amara, que lo quisiera, o bien el niño se tenía que quedar un tiempo largo, probablemente en una residencia, en un hogar de niños. Y esa es la primera tarea que nosotros asumimos, cómo enfrentar una cantidad enorme de niños que había en el sistema residencial y poco a poco en esos 6 años ir reconvirtiendo el sistema a reducir la cantidad de niños y aumentar de manera significativa los programas ambulatorios. Entonces nosotros le pusimos a eso Sename en Reforma. Y ese fue como nuestro eslogan, ¿eh? Nosotros el primer año 2000, a finales de ese año mediados, le pusimos un eslogan, dijimos Sename en Reforma. Y la reforma tenía que ver con esto, cómo adecuabas las políticas que estábamos realizando a algunas de las exigencias más nuevas y lo que la experiencia te estaba mostrando que era mejor para los niños. En paralelo, yo me acuerdo que una de las cosas que me tocó enfrentar a mí es que la situación de maltrato, de abuso, de violación de los niños era muy brutal en algunos sistemas, y nosotros ahí tomamos la decisión de ser muy proactivos, y yo te diría que una de las cosas tal vez por la que a mí me tocó estar muy expuesta públicamente, es que nosotros empezamos a hacer denuncias en el sistema antiguo y querellarnos en nombre de los niños. Hubieron muchas querellas que me tocó firmar, cientos de querellas, siento yo, con mi puño y letra, contra abusadores sexuales, contra violadores, en distintas situaciones. Y eso fue complejo. Yo me acuerdo haber estado en algún minuto con gente de investigaciones, con el director de investigaciones en su momento, y él me dice algo que hasta ahora yo me acuerdo, ¿no? Porque uno no toma conciencia, y me dijo, usted tiene que tener cuidado, lo que usted está haciendo está bien, pero usted se está metiendo en un tema complejo. ¿Por qué? Le dije yo. Porque el tema de la pedofilia y el tema del abuso de niños es una red complicada, y aquí usted tiene que tomar resguardo. Fíjate que yo me asusté porque yo tenía a mis hijas chicas, y él me dice que tome resguardo por las querellas que yo firmaba. Te pongo un ejemplo, Sacarazi, me acuerdo, un sujeto que era que transportaba niños y que estaba vinculado a una red de abuso sexual y de pornografía infantil. Nosotros firmamos la querella y todo, pero el problema es que esa gente está relacionada con otros, y esos otros pueden ser importantes o no, pero están relacionados a su vez con otros. Entonces, te lo compro como una suerte de anécdota, porque para que se entienda que en este tema es jodido el que se tome muy a la ligera, ¿no? Como diciendo, oye, es que se hace mucho, se hace poco. Era un tema complicado en un momento en que Chile todavía no se hablaba tan abiertamente de la cantidad de niños que estaban a veces siendo abusados o maltratados o violados. Y por lo tanto había que tener una actitud proactiva, tanto hacia el interior de lo que pudieran ser abusos en algunos registros de niños, en los hogares o residencias, como también en las casas, en los colegios, en las calles, en los transportes escolares. Yo siempre cuando me entrevistaban decía, mira, desafortunadamente las estadísticas te dicen que los niños son violados, son abusados, son maltratados en un 90% por una persona de su entorno cercano. Eso significa o un familiar, o un profesor, o una persona del transporte escolar, o qué sé yo, pero alguien muy cercano, o un tío, o lo que sea. Entonces, hay un 10%, fíjate la cifra, y esa cifra en todo el mundo, solamente el niño puede estar expuesto a algún tipo de daño que lo hace un tercero que no es de su círculo cercano. Lo que te implica que tú te tienes que enfocar a dónde están los niños. Y los niños están en su familia, están en los colegios, están en los internados, están en los hogares, están en distintos lugares. Y por lo tanto, si yo entiendo que es ahí donde puede haber mayores situaciones de vulneración a su integridad física, a su situación, digamos, de abuso sexual o violación, tú tienes que enfocar el trabajo hacia allá. Es lo que se hizo, es lo que intentamos hacer en un momento en que no se hablaba mucho de estos temas a nivel nacional, prácticamente nada. Yo me acuerdo haber hablado con el gobierno en ese minuto, los ministros de Interior, el ministro de Justicia que estaba,
Y era cada vez que yo llegaba con esto era una novedad, pero también lo digo, o sea, mire, está pasando esto, ¿qué vamos a hacer? Y era muy novedoso. Yo creo que, tal vez muy modestamente, yo te diría que el aporte que yo siento que principal que hicimos en su momento fue, primero, tratar de iniciar un proceso de reforma importante, avanzamos en algo, y segundo, haber puesto el tema sobre el tapete. Porque ese tema, antes de los 2000, y si uno mira la prensa se daría cuenta, no es que no hayan habido abusos sexuales, violaciones o maltratos, lo habían igual en los 90 y en los 80, pero no estaba puesto sobre el tapete. Nosotros, siento, lo pusimos con todos estos riesgos y costos que yo igual mantuve, digamos, mi situación de denuncia, de presentar la querella, de estar ahí metida de donde correspondía. No obstante, como te digo, esta advertencia que fue bastante preocupante en su momento, fue por ahí por el 2003, más o menos, recuerdo perfecto, y tomé algunas precauciones, sobre todo con las rutinas, me decía, tiene que tener cuidado con las rutinas, los niños, en fin. Yo, que soy preocupada, te diría que ahí quedé súper preocupada de cómo cuidar tu entorno y poder hacer la pega que estábamos haciendo. Y se dio, al menos en el debate presidencial en el que a mí me tocó participar, una discusión muy álgida con algunos de los candidatos. Recuerdo una donde tuve una discusión muy seria con Beatriz Sánchez, donde ella planteaba la estatización de todos los organismos colaboradores. Y yo le planteé que eso era, a mi juicio, un gran error, porque el Estado, si bien tiene un rol, ¿no es cierto?, de conducción, de dar las líneas de políticas públicas, no corresponde que asuma todo lo que entes privados también pueden hacer. En relación, para que la gente pueda entender, es como que la Teletón pasara a ser dependiente del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, y perdiera toda la capacidad del mundo privado, de todas las personas que tienen ganas de colaborar en una actividad que debe ampliarse a la sociedad completa para involucrarla. Si nosotros la concentramos solo en el Estado y seguíamos la línea de Beatriz Sánchez, bueno, todos los organismos colaboradores habrían pasado a manos del Estado. Y no necesariamente el Estado es el mejor prestador de servicios. De hecho, la discusión que se ha dado en los últimos tiempos es precisamente dentro de hogares que tienen dependencia exclusiva del Sename, las situaciones más duras. ¿Qué opinión tienes tú ahora a la distancia de cómo está organizado el sistema? Si es sana esta dualidad público-privada o comparten lo que planteaba en su momento la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Mira, primero, obviamente que yo discrepo, me acuerdo haber escuchado ese debate, creo que fue ahí tuvimos varios de nosotros, porque lo fuimos a ver ahí en lo que era el edificio Telefónica, ¿no? En ese auditorio, me parece que estábamos. Así es. Fue ese debate. Bueno, fíjate que, mira, primero discrepo completamente de eso, y te voy a decir un poco, yendo un poquito hacia atrás, fíjate, para poder entender en qué parte está Chile. Tú sabes que cuando se forma hace muchos años atrás la Comunidad Económica Europea, lo que hoy día sabemos, digamos que es esta alianza entre los países, uno de los temas que estuvo sobre el tapete fue el rol de la sociedad civil en las políticas públicas, pero como tema grueso, es decir, si yo soy un proveedor de servicios públicos para, digamos, para la ciudadanía en distintas materias, donde tú, desde lo que pudiera ser el mundo de los ancianos, de las mujeres, de la infancia, de los discapacitados, en el mundo de las políticas públicas, no sé, en vivienda, por poner cualquier cosa. Entonces el debate era, ¿corresponde o no que nosotros, agrupando todos estos países que son Europa, pongamos como norma el potenciar o no a la sociedad civil como prestadora de servicios públicos? Y fíjate que abrumadoramente la decisión fue, en ese momento, el que había que potenciar a la sociedad civil organizada, entiéndase esta con ONG, fundaciones, agrupaciones barriales, con personalidad jurídica, comunidades, digamos, que tenían su estructura para poder proveer servicios. Entonces se toma una decisión que se entiende de fortalecimiento de la democracia. Porque ¿qué es lo que se dice en el debate en ese momento? Se dice que si tú tienes solamente una provisión estatal, y por un lado tú tienes que el Estado provee todo, que eran un poco lo que eran los países de la cortina de hierro, ¿no? Lo que tú haces en definitiva es cercenar la creatividad, la libertad de poder prestar iniciativas privadas y en última instancia también debilitan la democracia. Porque el argumento que se daba para que hubiera una provisión mixta de servicios públicos, que hubiera Estado proveyendo algunos servicios y una fuerte sociedad civil haciendo también provisión mixta, o sea, proveyendo políticas públicas, es que tú tenías una suerte de control desde la sociedad civil hacia lo que eran las políticas del sector estatal en las distintas materias. Entonces tú podías tener, por ejemplo, si vamos a hablar de infancia,
lo que eran los organismos a nivel local que existían trabajando en infancia, que eran ONG, fundaciones, pequeñas agrupaciones subvencionadas desde el Estado con un proyecto, digamos, de independencia que le permitía rendir cuenta de las plata, pero que tenían libertad para iniciar iniciativas innovadoras en apoyo a los niños, con reglamentación, con supervisión, con todo lo que sabemos. Entonces, en ese contexto, yo, fíjate que ahí reconozco que Chile, no estando en ese debate, desde el año 78, cuando se crea el Sename, se crea en esta lógica de doble ejecución. Tú tienes un pequeño Sename que maneja la cosa estatal, con algunos hogares de protección y la red, digamos, de infractores, que siempre tiene que ser pública, y tienes una gama enorme de ONG que tenían una larga tradición en Chile, porque acá, en el fondo, hay que decir que las ONG partieron antes que el Estado de Chile, preocupado en este tema de la infancia. Recordemos, por ejemplo, la Protectora de la Infancia, que es una de las ONG más antiguas de Chile, tiene más de 100 años. Ellos nacen a fines del siglo XIX, en 1890 y tanto, y se mantienen durante todo el siglo XX proveyendo servicio, apoyo a niños que están en situación de vulneración. Lo mismo Ciudad del Niño, lo mismo Aldeas SOS, que surge después de la Segunda Guerra Mundial a nivel de Europa, si vienen también a América Latina. Hay una larga tradición. Lo mismo la Fundación Mi Casa, que parte, digamos, del año 47 y se crea el año 52. Entonces, tú tienes que, antes que el Estado se preocupara en Chile de proveer políticas públicas para grupos vulnerables, para niños en grupos vulnerables, estaba esta sociedad civil rica, fundaciones, ONG, trabajando por estos niños en una situación bien básica en un primer momento, José Antonio, solamente pan, techo y abrigo. Porque no es que hubiera un diseño mayor, los niños estaban en situación de calle, muchas veces estos niños que todos sabemos por la historia de Chile viviendo debajo del Mapocho, se recogían estos niños, se acogían, en fin. Entonces, tú tienes Europa que avanzó en esa línea de tomar la decisión de fortalecer sociedad civil. Y tenemos Chile, que en el año 78, heredando esta tradición que tenía la sociedad civil, ONG, fundaciones antiguas, la iglesia, dos iglesias, tanto la iglesia evangélica como el mundo católico, generando, digamos, trabajo por los niños más pobres y por los niños más vulnerados, hereda esto y deciden que el Sename va a tener una ejecución pequeña a nivel, digamos, estatal y una provisión de servicios hacia los niños que estaban en situación de vulneración a través de la ONG. Y eso se institucionaliza en el año 78, cuando se crea el Sename, y se mantiene hasta el año 2000, que es cuando yo llego al Sename, cuando ya había un proyecto para poder hacer que esta provisión de entrega de recursos dejara de ser de asignación directa, como fue, ojo, también eso es importante recordar, desde el año 78 al año 2005, que es cuando se crea la ley de subvenciones, toda la provisión de plata que se entregaba para ejecutar era por asignación directa, no era por licitación, había todo otro sistema que era bastante más simple y menos, yo te diría, con menos estándar de lo que hoy día se exige. Entonces tú tienes que, en el fondo, Chile estaba como a la vanguardia de lo moderno, José Antonio. Yo siempre lo digo porque es como curioso esto, pero fíjate que se estaba dando en Europa ese debate y Chile tenía provisión mixta en esta materia. Y la tenía por una decisión que se toma y se mantiene así durante los 80, durante los 90, durante los 2000. Entonces, yo te diría que, desde el punto de vista de fondo, yo soy 100% partidaria de que las sociedades en democracia tengan siempre una provisión mixta en materia de políticas públicas hacia los ciudadanos. Por lo tanto, no solamente en los temas de infancia, también en los temas de familia, también en los temas de discapacidad. Por eso me parece tan absurdo y estoy absolutamente en contra de que alguien pueda pensar que la Teletón tiene que ser estatal. ¿Pero por qué? O sea, es absurdo cuando tú lo que haces es generar, imagínate lo que es la Teletón, es uno de los mejores ejemplos para mostrar lo que es la creatividad de la sociedad civil organizada en pos de un bien, que en este caso son los niños con situación de discapacidad grave, que se organizan y deciden ayudar y hacer algo. ¿Esa es política pública? Obvio que es política pública. Es una política pública prevista por un actor de la sociedad civil que va en beneficio de un conjunto de niños que lo requieren, que están en situación de pobreza y vulneración. Entonces, yo creo que hoy día, el Sename, después de todo lo que ha pasado, con todas las crisis, con todas las situaciones dramáticas que se han vivido, una de las cosas que yo entiendo que se mantiene, afortunadamente, con el nuevo servicio de protección que está a punto de aprobarse, es esta provisión mixta. O sea, tú vas a tener regulación, exigencia, estándares altos, control hasta el último peso de lo que se está haciendo, pero no estatizar todo. Porque la estatización de todo, entre otras cosas, ha demostrado en los países en que todo ha estado estatizado que es un desastre, porque a la hora que hubo ni siquiera tienes control del punto de vista democrático
la sociedad civil organizada genere un control hacia el Estado de cómo está proveyendo esos servicios. Y tú puedes hacer comparaciones. Tú puedes decir, a ver, yo, sociedad civil, estoy haciendo esto, miren lo que está haciendo el Estado, que lo está haciendo horrible, y fíjese que nosotros lo hacemos bien, ¿cómo lo hace usted? Y si es al revés, también el Estado puede estar haciendo algo bien, que tú lo copias y lo traes, digamos, para poder implementarlo a nivel de la sociedad civil. Entonces, como resumen te diría yo soy 100% partidaria, no solamente en el tema de infancia, en todos los temas en los cuales la sociedad civil organizada a través de fundaciones, ONG, corporaciones, juntas de vecinos, puedan proveer políticas públicas supervisadas desde el Estado en la línea matriz, digamos cuáles son los ejes centrales, y evidentemente con apoyo estatal financiero para poder ejecutar esto. Y eso permite lo que yo te digo, por lo tanto yo espero que eso en Chile se fortalezca siempre. Aquí en Chile tenemos una sociedad civil súper importante. Hay un estudio en la Universidad Católica que lo hace Ignacio Irarrázaval con un conjunto de investigadores que da cuenta de la realidad hoy día de la sociedad civil chilena, y tú te impactarías de la cantidad enorme de ONG, fundaciones, corporaciones que existen en todos los ámbitos, en ancianos, en discapacidad, en mujeres, en niños, digamos en situaciones más específicas, niños con una determinada problema, estoy pensando en los niños con labio leporino, también hay fundaciones en ese sentido. Entonces es como que tú quieres cercenar la riqueza de una sociedad que quiere aportarle a otro cuando tú pretendes estatizar todo. Entonces yo creo que de fondo tengo una discrepancia total, y de lo práctico, en el tema práctico se demuestra que tú tienes iniciativa que puede ser un tremendo aporte a que la gente viva mejor, los chilenos vivan mejor, los niños vivan mejor, las mujeres vivan mejor, y no necesariamente apostar a que si tú tienes una especie de Estado omnipresente vas a solucionar algo, todo lo contrario, los hechos te demuestran que es exactamente lo contrario. Y aquí cuando hablamos de infancia, bueno, tenemos que decir que cada niño es un mundo propio, Así es. cada niño es distinto. Yo lo puedo decir en torno a mis propios hijos, ¿no es cierto?, que son 9, y cada uno es distinto al otro. Y no es distinto entre los niños que están vulnerados en sus derechos. Y ahí tiene que haber un complemento. Tú algo dijiste al inicio, de que el Estado y los organismos colaboradores tienen que tener hogares para residencias provisorias o permanentes para niños, pero también se da este tratamiento ambulatorio o trabajar para que el niño que eventualmente llega a una residencia pueda volver a su entorno familiar o a un entorno de una familia de acogida. Y ahí tiene que haber como una especie de proporcionalidad, porque no es todo o nada, no es que estén todos internados o todos desinternados. Y cuando hablamos de niños que están desinternados, ¿cómo está hoy día o cómo se podría abordar el tema del tratamiento de salud, sobre todo la salud mental, en torno a lo que son los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas ocupacionales, todo ese mundo que en Chile, por lo que uno puede ver, está todavía en desarrollo y se requiere potenciar mucho más todo lo que es el acogimiento o el trabajo en salud mental, no solamente con los niños, pero en este caso que estamos hablando de infancia. ¿Cómo se puede avanzar en eso, o tú crees que ya se están dando los pasos para poder lograr una mejor cobertura? Yo creo que se han dado pasos importantes, yo creo que hay algunas iniciativas, sobre todo incluso ahora en este gobierno, algo también en los pasados, pero se ha avanzado. Yo creo que uno de los temas, José Antonio, complicados que hay es el tema de la salud mental de los niños que están en situación de grave vulneración. Y fíjate tú que hay un dato que cuesta, digamos, a veces uno no se lo imagina si no está en la situación. Tú sabes que cuando los niños tienen problemas, porque también tienen problemas de salud mental, puede haber una psicopatía, puede haber una esquizofrenia, de niños pequeños, tú sabes que en Chile hay un problema porque prácticamente tú tienes muy poquitos cupos para internación en salud mental para este tipo de niños. Entonces ocurre a veces que esos niños se pueden quedar a veces en alguna residencia, por tú, pero esa residencia no tiene ni las condiciones, tanto físicas como de personal, para poder, por ejemplo, atender a un niño que tiene algún problema de carácter, de algún trastorno, digamos, de salud mental severo. Entonces, yo creo que ahí hay una ausencia, fíjate, de un diseño de política pública que cuente con las necesarias recursos económicos, porque esto no es barato, y los espacios donde esto se pueda llevar a cabo. En otras palabras, yo creo que aquí no hay, porque tú, en los hospitales públicos en Chile, la provisión de este servicio público de internación de niños cuando se requiere por problemas de salud mental, como por ejemplo lo hay para los adultos.
Y ahí yo te digo, una de las demandas que tienen mucha de la gente que trabaja hoy día, que son más de 300 instituciones que están trabajando en Chile con los niños, una de las demandas comunes que tienen todas estas instituciones es que cuando tú llegas a tener problemas de salud mental severo con alguna niña o un niño, es un peregrinar tremendo. Yo me acuerdo porque tuvo en el caso de la Fundación María Ayuda, por poner uno, donde está el padre Pereira, que es presidente, él contaba, porque tuvo en una de las niñitas, una vez tuvo una situación compleja con una chiquitita, con una niña que ellos tenían de 2 o 13 años, y dice que prácticamente tuvieron que llegar a una clínica privada con un monto de plata enorme para poder tener el tratamiento psiquiátrico y medicamentoso que esa niña necesitaba, porque en el sector público no lo pudieron encontrar. Entonces él siempre lo ponía como ejemplo, porque decía, aquí ese recurso hubo que conseguírselo por la vía de la donación, por la vía de distintos lados, porque eso no está financiado por ninguna subvención. Entonces, esa niña, si no tenía ese tratamiento específico de psiquiatra medicamentoso con una internación por un tiempo acotado, probablemente hubiera podido terminar en una situación de tragedia, o la niña se suicidaba o pasaba algo. Y fíjate que ahí ellos vivieron el drama de no tener a dónde llevarla, no había a dónde llevarla. Entonces la pusieron finalmente, como te digo, en una clínica privada, pero eso no es la solución. O sea, tú no puedes buscar una solución para estos casos, que también es importante decirlo, no son la mayoría, no son todos, obviamente, pero los que son tienen poca cobertura, no está cubierta esa cobertura. Por lo tanto, si tú me dices a mí, yo creo que uno de los desafíos en materia de salud mental para niños con problemas de salud mental que están en situación de pobreza y vulneración de derechos es tener los cupos, los espacios en el sistema público de calidad para poder atenderlos cuando ellos se requieran. Por lo tanto, yo diría que han habido avances, hay convenios, el Ministerio de Salud yo sé que hoy día está mucho más preocupado de eso y hay espacio, pero todavía queda mucho por hacer. Y lo importante es que esto se puede cuantificar, José Antonio. O sea, acá no es, tú tienes un universo acotado de niños, no estamos hablando de todos los niños. Fíjate que hoy día en el sistema residencial deben haber alrededor de 6.000 niños, entre 6.000 y 7.000 niños, si es que no me equivoco, las cifras las últimas, digamos, la vez que yo lo estuve viendo. De esos 6.000 o 7.000 se sabe perfectamente quiénes son y dónde están, porque son niños que están con resolución judicial en algún sistema residencial. Y por lo tanto, si eso es así, también sabemos cuáles de esos niños tienen problemas de salud mental severo, que son un grupo muy pequeñito. Por lo tanto, aquí yo creo que ha faltado un poco de voluntad política de un tema que es menos visible que otros, pero que es súper importante porque a veces la diferencia entre la vida y la muerte de un niño, que puede estar asociado, sobre todo en estos casos de salud mental, a temas de suicidio. O sea, cuando tú tienes una situación grave de esto y no está tratada, una niña de 12 años, 14 años, un niño de 14 años, 15 años puede terminar efectivamente suicidándose. Entonces, es un tema pequeño en cobertura, pero extremadamente relevante desde el punto de vista de la vida, ¿no? Porque puede significar la diferencia entre que un niño se muera o una niña se muera o no. Bueno, es Por un lo tanto, hay tema que ver ahí cómo latente haces hoy día política pública en esta materia. ¿Cómo? Perdón. sí, yo creo que es un tema muy latente el tema de la salud mental en todo ámbito. Y sí, ahora quiero pasar a otro tema de las leyes que se están aprobando, que se han aprobado en Chile. Hemos visto cómo en los últimos años se ha dado una batería de leyes o una irrupción, ¿no es cierto?, de leyes que desde mi punto de vista tienen una concepción bastante ideológica y que han ido una tras otra avanzando, partiendo por la ley de aborto en 3 causales, ¿no es cierto?, la ley de identidad de género, la ley que se está tramitando en torno a las garantías de la niñez, lo que se tramitó en torno a la autonomía progresiva y finalmente lo que hizo relación con la ley de educación sexual integral. Si tú tuvieras que hacer una mirada global de todo esto, ¿qué opinión te merece toda esta irrupción de nuevas normativas, siendo que tú nos hablabas al inicio también del concepto de la familia, de ese concepto fundamental para el desarrollo y crecimiento de los niños, de los jóvenes, en torno a un grupo humano que es el que lo acoge y donde da sus primeros pasos? Así es. Bueno, yo además quiero decirte, José Antonio, que si uno debilita el núcleo central que es la familia y lo debilita con políticas que pueden ser erróneas, y tú con eso debilitas a los niños, hijos y hijas de toda esta familia, lo que estás haciendo es debilitando a la sociedad completa. Y yo creo que eso es una frase, ¿no? Pero si uno lo piensa, es sustantivo. Porque lo que ocurra en ese momento, en esos periodos, va a marcar lo que pasa en 10 o 20 años más cuando estos niños sean adultos. Entonces nos da lo mismo, yo creo que es una cuestión súper crucial. Ahora, en materia de las leyes, fíjate que yo creo que
aquí hay dos leyes que son importantes, que el gobierno está avanzando, que te lo pongo como lo más simple de explicar al inicio, ¿no? Uno, la ley de generar dos servicios, el servicio de protección y el servicio para infractores. Yo entiendo que el servicio de infractores va un poquito más lento, pero está avanzando, y en el caso del servicio de protección recién se acaba de aprobar, entiendo, en la Cámara de Diputados y va a ir al trámite final al Senado. Esos dos servicios van a reemplazar al Sename, por lo tanto se termina el Sename de aquí a medio año, un año, no lo sé, y va a asumir este nuevo servicio de protección y va a asumir después el servicio de infractor. Tú ahí ya tienes un paso importante, en términos que lograste que dos leyes que venían hablándose de cuando yo estaba, fíjate, en el Sename, estoy hablándote, imagínate, 20 años, una cantidad enorme de tiempo, ya nosotros decíamos que era indispensable tener un servicio de protección, distinto a lo que era un servicio de infractores. Pasó todo este tiempo con leyes, hoy vieron, mira, no te digo cuántos, 4 o 5 modelos de iniciativas legales que estuvieron en el Parlamento discutiendo esto, pero por distintas razones largas, no vale la pena entrar en detalles, se demoraron. Finalmente estamos avanzando. Entonces ahí tienes dos leyes. Después se habló de la posibilidad de tener una ley de garantía de derecho o una ley, ojo, en los países se llama ley de protección integral. En Europa, en varios países, se llama ley de protección integral. Sin embargo, en el segundo gobierno de Bachelet, ella fue en un minuto con los equipos que tenían en esta comisión de infancia que había, ellos decidieron modificar el nombre de esta ley de protección integral y le pusieron ley de garantía de derecho. Bueno, un apoyo, no apoyo, en fin, yo tenía algunas dudas en torno al nombre de la ley porque siempre cuando tú hablas de garantías, a mí me preocupa no tan solo en el tema de la infancia, es cómo tú garantizas. Porque lo que ha pasado en algunos países, y lo vemos, por poner un ejemplo, no sé, Brasil, pero también en otros, es que como tú puedes terminar garantizando cosas que a lo mejor no vas a poder implementar, lo que hace es judicializar la política pública, y eso es un desastre. O sea, al final de cuentas, tú pones, yo garantizo todas estas cosas, y por lo tanto, si no se cumple, la persona, el ciudadano va y va a un tribunal y exige que se cumpla. Eso significa algo que se llama, en materia, digamos, de ciencia política, le llaman el gobierno de los jueces, no tiene un nombre, pero es como que al final los jueces se meten a definir políticas públicas, bueno, lo que no, a mi juicio no es muy bueno, y la experiencia comparada te muestra que no es muy bueno. Entonces, cuando tú tienes esta ley de garantía, más allá, digamos, de como te digo, mi aprehensión inicial, dije, ok, sigo avanzando. Y por lo tanto tú avanzaste bastante y quedó con una lógica donde tú dices, ok, veamos quién se garantiza en el marco de la convención, porque la convención que se firma en el año 90, en el fondo plantea un conjunto de garantías que se tienen que asegurar para los niños, por lo tanto ahí estaríamos de acuerdo. Y lo novedoso de la ley que venía era que tú ibas a incorporar un circuito de atención local que permitiera, de lo que era la Oficina de Protección de Derechos, que se crearon cuando yo estaba en el Sename en esa época, hace ya 15 o 20 años, se transformaran en el lugar a nivel local que pudiera trabajar con los entornos de las comunas, haciendo difusión, digamos, de la protección de los niños, haciendo difusión y preparando, digamos, lo que pudiera ser habilidades parentales, etcétera, a través del programa, y por lo tanto fuera una puerta de entrada como el sistema si habían situaciones más graves que pudieran estar pasando con algunos niños. Eso era como lo novedoso. Y esto quedó, yo te diría, avanzado. Desafortunadamente, en la ley de garantía, como pasa en todo, se tendió a hacer algunas modificaciones, se presentaron algunas indicaciones, y yo siento que se tendió, desde el punto de vista ideológico, a ir más allá de lo que habían sido los acuerdos que habían en torno a lo que era de sentido común, razonable y bueno para todos. Y cuando se meten en esta discusión, se meten en temas, porque tú, donde alguien alegaba de qué tanto tenía que ir en esta ley el rol preferente de los padres en materia de educación. Entonces, no había habido discusión sobre esto, José Antonio, antes, de verdad no había habido, estábamos todos de acuerdo en que el rol preferente de los padres es una cuestión que tú no tocas por razones, entre otras cosas, del derecho de los niños a vivir en su familia y a tener un fortalecimiento del núcleo familiar. Sin embargo, se puso el tema y vamos a la discusión. Después, en el tema de autonomía progresiva de los niños. Todos estábamos de acuerdo que obviamente las familias, por un tema de sentido común lógico, yo no trato a un niño de 4 años igual que a una niña o un niño de 14. Porque yo papá, yo mamá, yo tío, yo abuelo, quien esté criando a ese niño, sabe que obviamente que no va a poder tratar como un niño de 4 años a un niño de 14. Por lo tanto, nadie estaba en desacuerdo en ese momento en que cuando hablábamos de esto lo que hacíamos era decir que lo lógico era que los papás, la mamá, los abuelos, los tíos, quien estuviera a cargo de esos niños, entendieran que a los niños, a medida que van creciendo, fíjate lo del sentido común,
yo voy a tener con él una relación distinta porque evidentemente que voy a potenciar, entre otras cosas, su autonomía, porque yo no quiero un niño que tenga 20 años y no sea capaz de salir a la esquina. Yo mamá, yo papá, yo tío, quien esté criando un niño, va a querer que ese niño vaya teniendo responsabilidad y una autonomía, que vaya pudiendo tener un espacio para su desarrollo en el colegio, en la universidad. En eso estábamos todos de acuerdo. Y nuevamente metemos algo donde avanzamos desde el punto de vista ideológico algo más. Y cuando tú quieres meter algo ideológico un poco más, genera la complicación. Porque obviamente que el eje no puede ser que entonces si el niño quiere ir a una manifestación pública, entonces yo digo, entonces como el niño tiene 12 años, ese niño va a tener, entre comillas, derecho para casi ir a un tribunal y exigirle que a él se le permita hacer lo que quiere. Nunca fue ese el sentido, jamás. Y de hecho yo te digo que si se entiende así, lo que tú haces no es un bien para los niños ni para la familia, porque lo que tú estás haciendo ahí, generando un espacio de discordia en algo que debería ser al revés. Yo fortalezco que los niños crezcan con fortaleza, con valores, con lo que es el enfoque de cada familia o de las personas que estén a cargo de su crianza, y tú potencias eso, que no haya vulneración, que no haya un golpe, que no haya maltrato, que no haya abuso, obviamente. Pero se quiso avanzar en algo, como decías tú muy bien, desde el punto de vista, yo digo, más ideológico en algunos temas, donde no hay acuerdo. Por eso esta ley está tan complicada hoy día, porque se quiso, yo lo digo de repente medio en broma con algún ejemplo cuando uno conversa este tema, es como tirar el tejo pasado, ¿no? Entonces tú lo tiras, claro, creyendo que a lo mejor algo va a pasar. Y lo que pasa es que la gente hoy día está más atenta y por lo tanto lo ve con alguna preocupación. Yo espero, no sé qué va a pasar, no me he metido en la discusión en este último tiempo, ni creo que lo haga tampoco en el cortísimo plazo, pero sí sé bastante cómo está. Y yo te diría que ese es el problema hoy día con la ley de garantía, que está en eso. Y la ley de educación sexual integral, ahí tenemos un tema un poco más complejo. Yo en lo personal tengo una discrepancia de fondo con esa ley, porque siento que más allá de las buenas intenciones de algunos, incluyendo la gente del Ministerio de Educación y probablemente algunos parlamentarios de gobierno, que creen de que con esto tú ayudas a que niños pequeños, estoy pensando estamos hablando de educación sexual integral desde pre-básica, por lo tanto estamos hablando de párvulo. Cuando ellos te dicen, no, lo que vamos a tratar es potenciar el desarrollo de la afectividad, el desarrollo de que los niños, en el fin, tengan una suerte como de no trauma en determinados temas, yo digo, claro, desde el punto de vista teórico tú dices bien, el problema es que es mucho más que eso. Entonces, cuando es mucho más que eso, estamos hablando de sexualizar la educación preescolar en un nivel que yo discrepo completamente. ¿Cuándo un niño de 2 o 3 años está preguntando cuestiones de tipo sexual a los papás? ¿Cuándo? O a los abuelos, o a la tía, o a quien esté a cargo. Nunca, no ocurre eso. Es prácticamente una situación de excepción. Más aún, te voy a decir un dato. Cuando un niño de 4 años o de 3 años tiene conducta sexualizada, fíjate que no es una cosa de que el niño esté curioso, ese niño está siendo abusado. Porque todos hoy día los psicólogos te dicen que y los psicólogos expertos en esta materia te dicen que cuando un niño tiene conducta sexualizada es porque algún adulto está haciendo algo con él o él está viendo algo que tiene que ver con vulneración de su integridad y su indemnidad sexual. Entonces, incluso desde el punto de vista que ellos te dicen, sí, es que los niños pudieran, no señor, no es que sea natural. El niño va a tener conductas sexualizadas cuando tiene 4 años, cuando tiene 5 años, cuando tiene 6 años, antes de entrar, digamos, al colegio, siempre que tenga alguna situación de vulneración en ese ámbito. Entonces, yo creo que ahí se comete un error si es que tú sigues avanzando como está, porque al final tú dejas una puerta abierta para un espacio de sexualización en una etapa del niño que a mi juicio no tiene ningún fundamento serio desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de hoy día científico. Y por lo tanto uno tiene todo el derecho a pensar de que aquí hay una agenda distinta, que a lo mejor lo que se pretende es empezar a tener toda esta cosa famosa de la ideología de género, los conceptos, digamos, de cómo tú enfocas a la educación de un niño, que te dicen ellos de que no hay niño ni niña, sino que lo que hay es que tú vas haciéndote niña o haciéndote niño, lo que yo discrepo completamente porque es una falacia, y por lo tanto niegas lo biológico, y eso significa que yo casi tengo que tener niños neutros, esto en el extremo, pero hay párvulos en distintos lados donde en el fondo se han hecho por parte de estas personas cuando logran insertarse y logran meterse, al poner, yo voy a poner ejemplos que son medio burdos, ¿no? Pero que a mí me espantaron cuando lo vi porque lo dicen los padres. O sea, si tú tienes un niño de 4 años o 5 años y para que él experimente si es niñito o niñita le vas a poner un vestido a un niñito de 4 años,
y vas a hacer lo que esté delante de sus compañeritos y compañeritas, tú te darás cuenta de que puede ser de traumático para ese niño, ¿no? Bueno, según la teoría de algunos de estos personajes, es que eso permite que el niño explore si acaso su identidad va a ser tal o cual. Y eso te lo permite este espacio. Y por eso es tan complicado. Yo en esto, Chile no está en eso hoy día, José Antonio, también eso es importante decirlo. No está pasando nada de eso hasta ahora. El problema es que la experiencia internacional te muestra, estoy hablando de Argentina y al lado, y también tú puedes ir a Europa, y podemos ir a Canadá, y tú vas a tener ejemplos de mucha denuncia de padres y madres y tíos y abuelos que se han visto expuestos a situaciones que no son las adecuadas, de una sexualización extrema de niños, y que al final, ojo, yo aquí quiero decir algo que también la gente se enoja cuando uno lo conversa y lo dice, pero es casi como abrir la puerta para normalizar conductas que no son normales, y por lo tanto expones a los niños a que si viene un adulto y va a querer tener algún tipo de contacto con ellos, el niño a lo mejor no va a saber qué hacer. Fíjate tú que uno decía que a los niños se les tenía que enseñar que sus partes privadas no se tocan, que sus partes privadas no son para que las exponga, que no tiene por qué sacarse la ropa delante de un extraño. Y si cambiamos toda esta lógica y resulta que tú vas a estar haciendo a lo mejor en una sala de párvulo alguna cosa que pueda tener que ver con esto, incluso los expones a situaciones eventuales de abuso. Entonces, yo creo que no es la mejor iniciativa, yo sé que no está en eso hoy día, pero el problema es que si miramos la legislación comparada y cómo se ha implementado esta ESI en otros lados, ha habido estas falencias. Por lo tanto, ¿qué espero yo? Si esto se termina aprobando, como en teoría pareciera que va a ser, o ya fue, y se va a implementar, yo creo que hay que tener extremada atención en esto. Extremada atención, porque no es que yo esté en una política del terror, lo estamos viendo al lado, lo estamos viendo en distintos lados, entonces hay que tener un cuidado. Yo hoy tengo una discrepancia, no entiendo muy bien por qué se avanzó en esto. Yo soy partidaria de la educación sexual para los niños, obviamente, pero en las edades que correspondan, y uno entiende que esto debería ser ya cuando están en básica, probablemente entre cuarto, quinto, no lo sé, y a medida que los niños van preguntando, que no es precisamente en los párvulos. Entonces, hay algo ahí que yo creo que se cometió un error. Eso con esa ley última, y que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y cómo se sigue avanzando. Ahora, sí es indispensable que haya modificaciones a algunas leyes para ir adecuándolo a las necesidades nuevas y a las situaciones y los desafíos nuevos. Sobre todo que en Chile había legislación de niños muy antigua, José Antonio, y eso es verdad, nos quedamos un poco atrás y por lo tanto hubo que modernizar un poco la legislación. Imagínate el Sename del año 78, con todo lo bueno y malo que ha tenido, es obvio que había que modernizarlo y tener dos servicios hoy día más modernos y mejores, es una cosa buena para los niños, para esos niños que se atienden ahí. Bueno, efectivamente, aquí se ha puesto como sobre un pie forzado el tema de la legislación en algunos aspectos, y yo creo que esto lo fuerza más la ideología que la razón. Y ahora, para ir ya cerrando, y un tema que no es menor, he escuchado algunos pronunciamientos tuyos respecto de lo que está eventualmente próximo a ocurrir en torno al plebiscito para un cambio constitucional. Hablábamos de tu paso por la democracia cristiana, de cómo tú conociste a líderes de la democracia cristiana, y también circula un video del expresidente Elwin, donde él señala que las constituciones en general es bueno ir modificándolas, actualizándolas, pero no partir de cero. Y en esto tú también has emitido juicio respecto a cuál es tu opinión en caso de que se haga. ¿Por qué insisto en qué caso de que se haga? Porque veo que el tema de la pandemia sigue siendo un riesgo enorme al cual se van a exponer muchas personas si es que no aparece una vacuna o si es que no hay una situación de certeza respecto al tema sanitario. Además a eso yo le agrego el tema de el gasto enorme en recursos, después de todo lo que estamos conversando, el tema de la infancia, la salud mental y otros temas, uno diría, ¿por qué no priorizar ese tipo de políticas públicas de extrema urgencia antes de ir a gastar grandes fondos en esto otro? Y por último, un tema de legitimidad de la cantidad de personas que eventualmente vayan a ir a votar. ¿Qué opinión tienes tú respecto de este proceso constituyente que se inició a partir de octubre del año pasado? Bueno, lo primero es decirte, José Antonio, que efectivamente yo, si nos vamos a octubre del año pasado, yo tuve mi aprehensión y discrepancia cuando se firma el famoso acuerdo del 15 de noviembre. Ese acuerdo que en el fondo te plantea tanto un plebiscito de entrada, un plebiscito de salida y partir de una hoja en blanco, créeme que yo, no sé, había una cierta algarabía de varios, otros no, tú entre ellos no y algunos otros tampoco no,
Yo también, modestamente debo decirte que a mí no me gustó, pero para nada. O sea, yo quedé un poquito espantada de lo que se estaba firmando. Pero uno dije, ok, veamos qué pasa, porque si estamos diciendo que es un acuerdo por la paz y si estamos diciendo que nos comprometemos a no más violencia, yo hubiera esperado, y créeme que hice el esfuerzo de decir, veamos qué pasa, el 15 de noviembre hacia adelante hubiéramos detenido, hubiera habido una conciencia mayor de condena a los hechos de violencia que vivimos después del 18 de octubre. Y yo quiero recordar acá a todos nuestros, a los que nos vean en y que también nos están viendo en este streaming que tenemos, si eso pasó o no. Y yo creo que es obvio que eso no pasó. O sea, no se detuvo la violencia, no hubo condena a la violencia de manera taxativa, se siguió destruyendo el metro, se siguió destruyendo las plazas, se destruyeron los monumentos, se vandalizó, siguieron los saqueos, yo quiero recordar, siguieron los saqueos, siguieron la quema de supermercados, siguieron los saqueos a locales pequeños, hay más de miles y miles de pymes que quedaron destruidas en el país, no solamente acá, ni hablar de las luminarias, digamos, de todo lo que era la parte pública, no solamente acá en Santiago, también en región. Entonces, pasó el 15 de noviembre, vino el 15 de diciembre, vino el 15 de enero, yo no vi en ningún minuto, por ponerte esos 2 meses, que hubiera habido alguna baja en la violencia, no lo vimos, ni siquiera en Navidad. Entonces, recordemos lo que pasó en Plaza Italia, ¿no? O sea, nada de lo que tuvo que ver con la violencia, que fue lo que originó este acuerdo, porque mira la paradoja. O sea, el acuerdo surge porque estamos en una situación de violencia demencial, de locos. Y sin embargo, una de las cuestiones centrales del acuerdo, porque se llama Acuerdo por la Paz, es que tú condenes y detengas la violencia, no pasó. Entonces, uno dice, bueno, ¿estaremos medio equivocados? O yo lo sostengo, yo creo que no estamos equivocados los que decimos que eso fue un error. Yo creo que fue un tremendo error. No entiendo qué logramos como país. ¿Cuál fue? Alguien decía, se desactivó la violencia. Yo digo, no se desactivó nada. O sea, la violencia siguió. Y fíjate tú que la violencia se detuvo por la pandemia, es ridículo. O sea, todos sabíamos que luego de febrero, que bajó un poquito, porque la gente en Chile es como para la risa, o sea, se fueron a las regiones de vacaciones y ojo, pero sin embargo, recordemos que en febrero hubieron episodios de mucha violencia en Reñaca y en Valparaíso, y en lugares donde la gente estaba vacacionando, descansando un rato. Entonces, la violencia bajó en intensidad, pero siguió. Yo quiero volver a decir eso porque es importante el punto de vista de este acuerdo por la paz, que no fue. Y fíjate tú cuando baja la violencia, cuando llega la pandemia. Entonces, no es que de repente tú digas, no, bueno, finalmente no hubo violencia. No, señor, todos estos meses que hemos vivido, desde marzo en adelante, donde no ha habido de nuevo quemas de supermercados, saqueo a los locales, botar de nuevo luminaria, en fin, todo lo que subimos y ese horror que vivimos, eso no ha estado ahora porque estamos en pandemia. Entonces, yo lo que digo acá es que este acuerdo de generar un proceso de plebiscito, nueva constitución, tiene una falla de legitimidad al origen. Yo lo digo con toda responsabilidad y lo creo firmemente. Aquí hay un tema de ilegitimidad porque fue una cuestión impuesta en un momento en que Chile estaba viviendo situaciones de violencia severa donde se comprometen a algo que no cumplieron. Entonces, la pregunta que yo me hago, si no se cumplió en lo principal, que es el hecho de haber tenido una condena a la violencia y detener la violencia, sino que la violencia se detiene por la pandemia, ¿qué me garantiza a mí de que alguien va a cumplir algo de lo que venga para adelante? Y yo creo que por eso yo en lo personal estoy, y varios otros, votando rechazo en el plebiscito, no porque aquí nos acusen de inmovilistas, porque uno diga, oye, tú no quieres ni un cambio. No, señor, queremos muchos cambios, pero los queremos de manera gradual, los queremos con compromisos mayoritarios, los queremos con legitimidad y los queremos conversando como corresponde, sin chantaje. Entonces, en este proceso, lo que va a ocurrir, como dices tú, si es que hay plebiscito, porque hasta ahora está todo ok, pero uno no sabe qué pueda pasar si es que, en el fondo, como ha pasado en Europa, hoy día que están con situaciones importantes de rebrote y complicaciones mayores, lo mismo está pasando, ojo, en Punta Arenas, acá en Chile, que yo siento que eso es un factor que hay que tener cuidado, porque acá no se trata de que vamos y se hace el plebiscito, bueno, y si se supone que volvemos de nuevo a cifras importantes de fallecidos o de enfermos, yo creo que no se puede arriesgar la salud de los chilenos, pero eso es un tema que va a haber que ver. Entonces, yo creo que acá hay una falta de legitimidad en el origen, creo que es un error garrafal el pensar de que esta hoja en blanco es neutra, yo creo que es un desastre. Fíjate tú que dicen ellos, lo que te argumentan de que no es malo construir entre todos, porque están los famosos 2/3 para poder aprobar algo. Pero se olvidan de que con el 1/3 más 1 tú puedes bloquear lo que quieras. Entonces,
Fíjate tú lo absurdo, o sea, yo tengo mis 2 tercios, que prácticamente van a ser, si es que ellos ganan, imposible casi llegar a algún acuerdo. Se puede dar la paradoja de que tú bloquees todo, cruzadamente. O sea, con 1 tercio más 1 yo bloqueo lo que, pone tú, si quieren decir que la familia no es núcleo central, y esta gente que es pro familia va a decir, bloqueamos, y por lo tanto con 1 tercio más 1 bloqueas eso, no queda. Y ellos, que van a querer, ponle tú, no sé, qué sé yo, estatizar algo, se logra parar. No, no lo hago. O eliminar la propiedad privada, no sé, las cosas más extremas, y tú puedes tener en un minuto en que te quede prácticamente nada. ¿Y tú sabes a dónde va eso? Va a una votación simple, porque como se supone que en teoría tú lo sacas y no está, debería ir a una tramitación en el Parlamento. Ellos te dicen como argumento, fíjate, porque también tienen argumento de esto, dicen, no, lo que pasa es que va a haber un plebiscito de salida. Entonces, en ese plebiscito de salida, como va a ser este desastre, yo voy a poder votar que no. Sí, pero a esa altura ya ha pasado demasiado tiempo. El nivel de incertidumbre es total. No sabemos qué va a pasar. Entonces, yo no puedo estar apostando al país a lo que va a pasar en un plebiscito de salida en 2 años más. O sea, estuviste a lo mejor todo bloqueado, quedaste en nada, 1 tercio más 1 de un lado, 1 tercio más 1 del otro lado, es no, no, no. Ok, ¿y qué es lo que queda? Entonces te dicen, pero que entonces eso significa que usted vota que no en el plebiscito de salida. ¿Y vamos a esperar eso? Yo creo que, Santiago, que de verdad no logro entender la lógica de cómo nos metimos en esto. De repente Patricio Navia escribió ahí un artículo que dice, Chile podría demostrar que los países se suicidan. Es bien trágico eso, ¿no? Y yo lo puse por ahí en varios WhatsApp. Yo creo que eso es cierto. Estamos como a puertas de cometer un error tras otro para lanzarnos a algo que es completamente incierto, y yo confío y espero que tengamos una opción de que la gente que estamos por el rechazo podamos ganar si es que el plebiscito se hace, y poder frenar esto, ¿no? Porque además alguien dice va a quedar, como dijo ahí un presidente del PPD de Concepción, que se manda una frase que yo encuentro que es un chantaje inaceptable. Él dice que sería una provocación, casi como que haya una sublevación total si es que gana el rechazo. Entonces yo le digo a este señor, y se lo dije en mi Twitter, ¿de qué está hablando? O sea, yo no se lo acepto, fíjate, no le acepto que nos venga a decir a nosotros que legítimamente tenemos una opinión distinta, que si yo voto de una manera voy a estar incentivando una sublevación. Entonces significa que acá voy a estar decidiendo con un chantaje, o sea, con una pistola al pecho. O sea, usted vota de tal manera o yo le quemo Chile. Eso es inaceptable. Yo no sé cómo llegamos a esto en términos de estar metido en este enredo. Creo que parte del acuerdo del 15 de noviembre es parte de por qué estamos metidos en esto, pero confío en que podamos tener una opción cuando haya plebiscito, sea ahora o no sé cuándo, que podamos tener una opción de tener un buen resultado, poder ganar con rechazo. Bueno, y si no se hiciera el plebiscito, fíjate que ahí dicen algunos, y yo me sumo a esa posibilidad, tú también podrías decir, bueno, si se va a postergar de nuevo, porque en una de esas no podemos hacerlo con la pandemia, a lo mejor uno debería pensar que el nuevo Congreso se hiciera cargo y tuviera facultades, digamos, constituyentes, y definiera una modificación, una nueva, no sé, pero ya ahí la cosa cambia, porque tú tendrías a lo mejor una instancia distinta, más formal, en un espacio diferente. De repente aquí las cosas están abiertas. Yo confío en que Chile tenga una estrella que lo proteja, Dios que lo proteja, y que no caigamos en una suerte de derrotero que destruya lo que se construyó durante todas estas últimas décadas, ¿no? Y nos vayamos a una suerte de decir aquí no hay nada, todo estuvo pésimo y hagamos todo de nuevo. Eso es súper nefasto y yo espero que no ocurra y que seamos capaces de encontrar algún tipo de alternativa distinta. Bueno, como decía en tu presentación, tú eres una mujer que tiene opinión formada por sí misma, sin amarres, sin compromiso, y todo lo que hemos conversado ha demostrado que en los distintos temas tienes argumentos de peso para plantearte con fuerza, con convicción y con mucha claridad. Estimada Delia, te quiero agradecer este tiempo de conversación que yo creo que para muchos va a ser también muy iluminador. Así que muchas, muchas gracias por tu tiempo y tu buena disposición. Muchas gracias, Antonio. Ha sido súper entretenido, así que feliz de haber estado acá este rato conversando contigo. Muy agradecido. Nos estamos viendo. A todas las Nos personas estamos que viendo. siguen estas conversaciones, los invitamos también a dar a conocer lo que es el canal de YouTube para que más personas puedan conocer los planteamientos de los distintos invitados. Muchas, muchas gracias. Así es. Gracias.